Después de 6 años, Argentina vuelve a ser campeona sudamericana de handball masculino. Así es, los gladiadores fueron campeones del torneo Sur-Centro. Y esto es un título que marca una presencia, un título que ordena el continente. Los gladiadores volvieron a levantar la mano y dejaron un mensaje claro. Seguimos estando vivos, seguimos siendo la principal selección del continente. Entonces, la selección argentina masculina de handball es campeona sudamericana 2026. Así es, son 6 años, pasaron del último título en el 2020, allá por el 2020, pasaron un montón de tiempo. El 2020 era un contexto distinto, los rivales si bien eran lo mismo, el plantel era completamente distinto y ahora lo que tenemos es una selección en pleno recambio. Y el campeonato corta una racha. Este campeonato corta una racha, pero redefine un escenario que vuelve a poner a Argentina en el centro del mapa sudamericano, por lo menos, y con vistas a hacerlo mundialmente. Entonces, vamos a repasar lo que fue el torneo Sur-Centro 2026, vamos a repasar un poquito del contexto previo, vamos a hablar del partido decisivo y lo que deja este título pensando en lo que viene, en el futuro. Bueno, para entender un poco la importancia de este torneo hay que mirar un poco más atrás de lo que fue inmediatamente este año 2026, incluso el 2025. A ver, el handball argentino viene de una generación histórica que fue marcada por los hermanos Simonet, una generación que tuvo la etapa de mayor rendimiento, tuvo esta selección. Se jugaron mundiales, Juegos Olímpicos, hubo una medalla dorada en los Juegos Panamericanos. Fue una generación que marcó una época en el handball argentino, marcó un antes y un después. Y con el retiro del último Simonet, en diciembre del año pasado, el recambio era inevitable. Y el recambio debía ser profundo, debía haber nuevos nombres, debía haber una nueva identidad de construcción. Y este proceso quedó en manos del director técnico actual, Martín Jung. Que se quedó a cargo de una etapa lógica de transición que todavía está en desarrollo, pero que igualmente con este campeonato hay muchas verdades y muchas cosas que terminan siendo decisivas. Bueno, y mientras Argentina atravesaba ese recambio, nuestro rival clásico sudamericano, Brasil, creció mucho. Y durante muchos años Argentina, que fue la potencia clara del continente, la lógica parecía que se venía a la inversa. Siempre Brasil aparecía en un escalón por debajo en el handball sudamericano, pero eso en los últimos años cambió. En el último mundial, el del año pasado, Brasil llegó a, si no me equivoco, cuarto de final, que fue algo inédito para una selección sudamericana. Por lo tanto, eso habla de que hay un nivel brasileño que subió mucho y un nivel argentino que empezó a perder margen. Por lo tanto, en la previa del Sur-Centro 2026, Brasil aparecía como favorito en los papeles. Pero igualmente, desde acá creíamos que Argentina llegaba con una historia y con un peso específico y con una especie de mística que todavía estaba intacta. En la previa, ¿cuál era la exigencia que tenían los gladiadores, esta nueva generación? A ver, el torneo otorgaba 4 plazas al Mundial. En un certamen con 6 selecciones, la clasificación estaba prácticamente asegurada. Se descontaba la clasificación. No era el objetivo. Era otro, la exigencia era otra en este torneo. No estaba dentro de la clasificación al Mundial. El objetivo era salir campeón, era ganar el torneo. Porque Argentina necesitaba este título. Lo necesitaba para reafirmarse, para ordenarse, para enviar un mensaje al continente de que todavía había fuego sagrado dentro de estos jugadores. Los gladiadores necesitaban levantar esta copa. Entonces, ¿cómo se desarrolló el torneo? Los rivales eran Perú, Paraguay, Uruguay, Chile y Brasil. El debut fue ante Perú, fue un
un fixture de menor a mayor. El debut fue contra Perú, una selección que está en pleno desarrollo. Debutaba en el torneo, fue una victoria amplia, sin sobresaltos, nada que analizar realmente ahí. Luego Paraguay tenía una dificultad lógica al ser local, el torneo fue en Asunción del Paraguay, también era una selección en etapa de formación y también otra victoria totalmente contundente, no hubo ningún tipo de sobresalto. El tercer rival, Uruguay, presentaba quizás un desafío mayor, ya que en la segunda fecha habíamos visto que habían competido muy bien contra Brasil, pero no se vio enganchar. Argentina respondió con mucha autoridad, marcó diferencias claras entre un rival, entre un rival y el otro, y en estos partidos iniciales los gladiadores mostraron una solidez, una regularidad y una contundencia que Brasil no estaba teniendo. Lo que se veía era un Brasil igualmente superior, pero como irregular en su manera de en su juego. El cuarto partido fue ante Chile. El partido tenía una carga especial. Este partido contra Chile tenía una carga especial. El recuerdo inmediato es hace 2 años, en el último torneo, este mismo torneo, Chile había empatado con Argentina. Si mal no recuerdo, el partido terminó 27-27, pero no sé. No me acuerdo muy bien ahora. En cambio, el desarrollo acá fue muy distinto. Argentina ganó con claridad. Constantemente hubo diferencia de 5 o 6 goles durante todo el partido. No se notó, con los mismos jugadores, estamos hablando de los mismos jugadores, no se notó ni relajación ni sobresaltos. Digamos que no se notó la diferencia, o por lo menos la paridad, en realidad, la paridad que hubo 2 años atrás en la Casa del Handball, acá en Buenos Aires, donde la misma selección de Chile nos hizo un partido en el cual terminó en empate. Este año eso no se notó para nada. Y eso, después de estos 4 partidos en los cuales en ningún momento hubo sobresaltos ni particularidades que hagan decir, los gladiadores pueden llegar a ser, todavía están verdes. Se veía una selección que estaba madura. Una selección madura, una selección que tomó con mucha seriedad este torneo. Vamos a hablar un poco ahora de los nombres propios. En realidad yo me quiero centrar porque en MVPs hubo muchos. Podemos hablar en particularidad de Juan Bar, el arquero, que tuvo una actuación muy destacada, sobre todo en la final. Sobre todo en la final fue uno de los partícipes fundamentales de lo que terminó siendo el campeonato, porque si el partido más importante era ese contra Brasil, Juan Bar dio lo que tenía que dar para que el partido no se vaya de las manos, que Brasil no se vaya de las manos. Pero antes de llegar a ese partido decisivo, yo quiero destacar 2 nombres en particular. Está el nombre del Tincho Jung, el hijo del técnico, y también está el nombre de Martín Bono, también llamado el Colorado. En realidad lo llamo yo el Colorado porque es el Colorado que está en cancha. Con cariño, ¿no? Yo creo que en ellos aparece el nuevo liderazgo del equipo. En ellos hay talento, en ellos hay personalidad, hay hambre de gloria, particularmente con Martín Bono, muy merecido el MVP de la final, muy merecido. Estos chicos, no sé exactamente, pero estamos hablando de 23 y 24 años en aprox. Por lo tanto, tienen un camino muy largo por delante. Dios quiera tengan muchos mundiales, muchos Juegos Panamericanos y muchos Juegos Olímpicos. Y sí, contra Brasil fueron determinantes. Sobre todo Bono. Vamos a hablar un poco de este partido porque es el que marcó el rumbo del torneo. Es un clásico. Es el clásico sudamericano. En cualquier deporte uno le quiere ganar a Brasil. A cualquier cosa. Y más si era un partido que definía el campeón. Bueno, ¿qué pasó? El arranque fue un poco complicado. Brasil salió con intensidad máxima. Llegó a sacar 3 o 4 goles de ventaja.
Argentina estuvo ajustando un poco las tuercas en defensa después de la primera mitad del primer tiempo, y ahí es donde decimos que el arquero VAR empezó a aparecer. Brasil bajó el ritmo y los últimos 10 minutos del primer tiempo cambiaron todo. ¿Qué pasa? Brasil, como decíamos, era una selección un poco irregular, y Argentina tuvo una ráfaga de 4 o 5 goles consecutivos que dio vuelta al resultado, lo dejó a favor 14-12, un partido que era peleado, fue muy físico, que Argentina en el segundo tiempo estuvo más pendiente defensivamente que en ataque, pero que era justamente la mejor decisión plantear un partido defensivo contra Brasil, un Brasil que si le das unos centímetros te pasa por arriba con los jugadores que tiene. Y fue eso. Todo el partido, más el segundo tiempo, pero fue mucho contacto, mucha fricción, mucha tensión en el ambiente. Y Argentina eligió Argentina eligió un planteo físico. Eligió un partido físico, cortando los circuitos, cortando el juego de Brasil, obligando a Brasil a jugar incómodo. Y dentro de esos parámetros el partido llega igualado al cierre. Por cierre estamos hablando del último minuto. El partido estaba 25-25. Argentina se tomó el tiempo con su posesión. Hubo un penal errado por Brasil en el medio, un travesaño. Hay que recordar que con ese resultado Brasil era campeón por diferencia de gol. Le sacaron, en el anteúltimo partido le sacaron como 30 puntos a Perú. Por ende le daba las cuentas. Entonces Argentina necesitaba ganar. Necesitaba ganar para ser campeón. Entonces, en el último minuto hubo una circulación de pelota, había un espacio mínimo en defensa, Argentina decidió jugar con 7 y justamente Jiménez, el número 77, ataca un hueco que se abre y convierte el gol decisivo. En los 10 segundos finales, la última pelota fue de Brasil y hubo tajada de VAR, la tajada con el pie que terminó determinando que Argentina fuera la campeona sudamericana después de 6 años. Entonces, como repaso, lo que dijimos, el título da tranquilidad. Da alegría, pero también da tranquilidad. La clasificación al Mundial aseguradísima. Pero lo más importante es que hay un proceso que tiene un rumbo. Hay un proceso que tiene un rumbo a largo plazo y que lo está demostrando. Y que hay una generación que tiene talento y que hay una generación que tiene talento y futuro. Eso es lo más importante. Por ende, los gladiadores volvieron a marcar el pulso en el continente y dieron un golpe de autoridad ante los ojos de América y del mundo, diciendo acá estamos. Si te gusta este contenido, seguime acá en YouTube. También estamos en X, ex Twitter. Estamos como La Nuestra Data. Estamos siguiendo a todas las selecciones argentinas de deporte, de los principales deportes argentinos. Estamos hablando de deportes en equipo: fútbol, hockey, básquet, vóley, handball, rugby 7. Hacemos previas, análisis y por acá hacemos los post torneos. Así que, nada, dejame un like, suscríbete si te gusta. El próximo fin de semana se viene el 7 de Singapur, de los Puma 7, así que el domingo que viene vamos a estar repasando de lo que fue ese torneo. Y bueno, nada, gracias por estar. Nos vemos en el próximo video. Chau, chau.